insistieron en preguntarle, se irguió y les dijo: muy bien, mátenla a pedrada, pero que arroje la primera piedra a la persona que jamás haya pecado. Y se inclinó de nuevo a escribir en tierra. Los jefes judíos, reprendidos por su conciencia, fueron saliendo uno por uno, empezando por los ancianos, hasta que Jesús quedó solo ante la multitud y la mujer. Al poco rato Jesús se puso de pie. ¿Dónde están los que te acusaban?, preguntó la mujer. ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Poco después, en una de sus pláticas, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida le iluminará el camino. Fanfarronadas, mentiras, gritaron los fariseos. Le estoy diciendo la verdad aunque hablen de mí mismo. Repuso Jesús: yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no lo saben. Por lo tanto, me han enjuiciado sin conocer los hechos. Por ahora no voy a juzgar a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio sería absolutamente correcto, porque el Padre que me envió está conmigo. Las leyes de ustedes dicen que si dos hombres concuerdan en afirmar algo, se les debe aceptar el testimonio como verdadero. Muy bien, yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Ustedes no saben quién es mi Padre porque no saben quién soy yo. Si me conocieran, los conocerían a Él también. Jesús formuló estas declaraciones en el lugar de la ofrenda del templo, pero no lo arrestaron porque todavía no había llegado su hora. Poco después volvió a dirigirle la palabra: me voy, ustedes tratarán de encontrarme, pero morirán en sus pecados porque no podrán ir donde yo voy. ¿Será que está pensando suicidarse?, se preguntaron los judíos. ¿Qué quiere decir con eso de que a donde Él va nosotros no podemos ir? Ustedes son de abajo, le dijo Jesús, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no lo soy. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Y si no creen que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, morirán en sus pecados. Dinos por fin quién eres, demataron. Yo soy el que siempre les he dicho que soy. Tengo mucho que decir en contra de ustedes y mucho que enseñarles, pero no lo hago porque me limito a decir lo que me ordena el que me envió, y el que me envió es la verdad. Mas ellos seguían sin entender que les estaba hablando de Dios. Cuando hayan dado muerte al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy el que no les ha estado expresando mis propios conceptos, sino los que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha abandonado, porque siempre hago lo que le agrada. Muchos de los jefes judíos que lo oyeron expresarse así comenzaron a creer que era el Mesías. Pero Jesús les aclaró: ustedes serán verdaderamente mis discípulos cuando vivan como yo les he enseñado. Entonces conocerán la verdad y la verdad los libertará. Amén. Ahí es. Mire, no sé si ustedes están claros que se celebra hoy en día, ¿verdad? Hoy exactamente lo que están celebrando, pues las iglesias, como tal, la traducción al castellano. Pero la verdad es que, si somos honestos, lamentablemente esta celebración se ha vuelto parte de una cultura, una costumbre. Pero si nosotros hiciéramos algún tipo de sondeo y tratáramos de escudriñar el conocimiento que tiene la gente de la Biblia, hablando de la gente cristiana, te das cuenta que es deficiente totalmente, y que muchas de las doctrinas que se embanderan o que se creen simplemente han sido transmitidas, por decirlo de esta manera, oralmente, y ellos la han metabolizado, pero no porque han escudriñado en la palabra del Señor que esto es así, sino que lo han hecho parte de una tradición. En el caso de nosotros, como Ministerio de Verdad y Libertad, el propósito es realmente ver en las Escrituras esa fuente de verdad. Lamentablemente, en la actualidad, decía algo importante el hermano Jonathan, que hay un relativismo moral.
¿En qué sentido? Hoy diferentes países que se consideran desarrollados, nosotros vemos que hay una cuestión cuando de repente hacen encuestas en la calle y le preguntan a una mujer, ¿qué es ser una mujer? Se les complica decir que es una mujer, porque hay un relativismo moral. Ellos dicen que el ser mujer es una construcción social, cultural, que se ha creado, no es algo biológico, dicen ellos. ¿Se imagina? Quiere decir que esto se conoce como relativismo moral. La verdad para ellos no es absoluta, sino que depende de la percepción que cada persona tenga. ¿Se imagina? Entonces, en medio de este sistema decadente, nosotros como iglesia debemos de levantarnos y embanderar la verdad. El último verso que citó el hermano, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto debe de impactar nuestra vida, hermanos. ¿Se imagina? Impactar nuestra vida. ¿Ustedes creen que existe la verdad absoluta? Les pregunto. Entonces, si nosotros entendemos que hay una verdad absoluta, nosotros podemos decir perfectamente que hermano Roger es un hombre. ¿Por qué? Porque lo percibo, no, porque biológicamente así es y porque Dios así lo diseñó, es hombre. Cada quien fue diseñado con un rol diferente. Pero fíjese bien, en tiempos donde la verdad ha sido rebajada a simple opinión, el mensaje de Cristo resuena como un llamado urgente a despertar la verdad. No como construcción cultural, sino como revelación divina. Hoy, al hablar de verdad absoluta, se nos responde con evasiva. Cada quien tiene su verdad, o dejarnos ser libres con nuestra verdad. Pero estas frases no son más que una forma de escape para evitar la confrontación con la luz que expone, corrige y demanda rendición. Cada uno de ustedes que predica, si ha tenido la experiencia con alguna persona, de compartirle la verdad, pero de repente ellos sienten que lo que le está diciendo usted va en contra de lo que tradicionalmente ellos creen, inmediatamente te catalogan como satánico o como que está torciendo las escrituras por el hecho de que no compartí lo que ellos enseñan. Y algunos, para de alguna manera evadir o escapar, dicen, pues es que cada quien tiene su verdad. Vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, y cada quien pues anda como quiere, ¿no? Pero realmente entonces quiere decir que eso no es una verdad. Lo que ellos están profesando no es una verdad realmente. Porque si cada quien tiene su verdad, entonces ¿cómo es eso? Quiere decir que lo que se está predicando desde un púlpito carece totalmente de fundamento. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está creyendo la gente? ¿Qué es lo que cree realmente la gente? ¿Un cúmulo de tradiciones, inventos y dogmas de hombres? ¿O realmente está creyendo la palabra de Dios? Está creyendo en esa revelación divina. Y es aquí donde nosotros de alguna manera como que de repente caemos mal cuando nosotros decimos que existe la verdad. Y la verdad no es un capricho, sino que es una revelación, no que Dios me sopló al oído, me dijo, Lester, esto es la verdad, sino que nos ha dado la palabra del Señor. O sea, la palabra profética más segura nosotros la tenemos en las Escrituras. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscarla, en la palabra del Señor. Y si nosotros estamos claros de lo que dice la Escritura, entonces tenemos que andar y caminar en esa luz y no seguir tradiciones humanas ni dogmas humanos. Esta exposición busca restaurar el valor de la verdad como fundamento inmutable, no negociable, y mostrar que la libertad prometida por Cristo no nace del consenso humano, sino del conocimiento profundo de lo que Él ha revelado. Por lo tanto, quienes lean o escuchen esta enseñanza están llamados a reflexionar con honestidad sobre la veracidad de lo que recibirán, aunque ello confronte lo que han sostenido por tradición, no por convicción bíblica. Esta confrontación no pretende herir, sino iluminar, porque la verdad revelada no se adapta a nuestras costumbres, sino que nos llama a rendirnos ante la autoridad de la palabra. Y en ese llamado surge una pregunta que muchos evitan, pero que todo discípulo debe enfrentar. Todo lo que creo, lo que yo estoy creyendo, si usted se congrega en alguna iglesia, lo que está usted creyendo tiene una base en la Escritura. Vamos a ver algunos puntos particulares para que nosotros miremos a qué verdades nos hacemos referencia, y esto de alguna manera tiene que usted hacerse la pregunta y cuestionarse, porque el propósito es eso, es crear
en ustedes, o inquirir, o que sean inquisidores en el buen sentido de la palabra, en que ustedes puedan sentirse inquietados a escudriñar la palabra del Señor, que ustedes se inquieten. Hombre, voy a revisar las escrituras, voy a ver si es cierto lo que me está diciendo el hermano, sin temor, porque si nosotros lo que queremos es agradar al Señor, entonces vamos a buscar la manera de encontrar esa verdad en la palabra del Señor. En el caso, si ustedes leen todo el capítulo 7 y 8, si alguien me lee, hermano Jonathan, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, el texto del versículo 32 que leyó el hermano en el capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, está en un contexto profundo donde se está manifestando, o Cristo mismo está manifestando una verdad profunda y se está identificando como el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, como dice Juan 7, 37 al 39. El último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. Ese día Jesús se puso en pie y dijo con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Amén. Fíjense bien, ¿por qué le tengo que plantear a usted, para hablar acerca de estas verdades particulares, le tengo que plantear a ustedes el contexto? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Y cuál es el contexto del versículo 32? Desde el capítulo 7 el Señor se presenta a una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, una fiesta de peregrinación, que es la fiesta, se conoce de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que se conmemoraba en esta fiesta? El pueblo de Israel recordaba aquellos eventos que vivieron cuando salieron de Egipto. Esos eventos ellos lo estaban conmemorando. Cómo Dios los sustentó en medio del desierto. Cómo Dios le abrió o le sacó agua a la roca, hermana. Cómo Dios de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Esto se estaba conmemorando en ese momento, y Cristo se presenta en el último gran día de esa fiesta. ¿Y qué es lo que dice? El que tiene sed, venga a mí. ¿Qué es lo que se estaba, o cuál es la identificación que estaba haciendo Cristo en ese momento? ¿Con quién se estaba comparando? La roca allá en el desierto, que fue quebrada para que brotara agua y saciara la sed de los que estaban en el desierto. Y Cristo se presenta al pueblo en esa manifestación de carne. Dios mismo se manifestó en ese lugar y le está diciendo: aquello era una sombra, ahora aquí tienen la verdadera fuente de agua. Yo mismo he venido a visitarlo, Dios mismo llegó a visitarlo en carne. Pero luego en el versículo 12 dice: yo soy la luz verdadera. Ellos tenían, los judíos, para conmemorar la Shekinah, la gloria del Señor, esa columna de fuego que alumbraba por las noches y los cuidaba, ponían unos candelabros, 4 candelabros de 23 metros. El templo quedaba en una parte alta y esos candelabros alumbraban toda Jerusalén. Y cuando el Señor se presenta ahí y dice: yo soy la luz verdadera, esto inmediatamente el judío que conocía la historia de su pueblo tenía que identificar lo que estaba diciendo Cristo ahí. Cristo estaba diciendo: yo soy la Shekinah allá del desierto. Pero increíblemente, con toda esta identidad o estas credenciales que el Señor estaba manifestando, ellos no reconocieron esa verdad. Ellos no reconocieron la verdad que la tenían ahí encarnado, hermano Luis Carlos. Ellos no reconocieron al Dios que le estaba visitando. No lo reconocieron como Dios. Juan 14:6, hermano Jonathan. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes se fijan, esta declaración del Señor no es una declaración relativa, está hablando en términos absolutos, hermano. La verdad, hermano Roberto, la verdad, o sea, yo soy el camino, la verdad, el artículo en esa sustantivo, no la verdad que implica, no está diciendo cualquier verdad o una verdad más, está diciendo la verdad, está de manera absoluta diciendo: yo soy la verdad absoluta. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si Cristo es la verdad absoluta, entonces, ¿qué es lo que debe de esperar el cristiano? ¿Qué debemos de esperar nosotros, hermano? Que la verdad
entonces está esparcida en diferentes denominaciones, o realmente hay una verdad, valga la redundancia, verdadera. Existe la verdad absoluta entonces, hermano. ¿Qué dicen ustedes? Mis hermanos que nos visitan, ¿creen ustedes que existe la verdad absoluta o nadie puede tener la verdad absoluta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice hermano Roberto? Podemos tener la verdad absoluta en la palabra del Señor. La podemos tener, porque si realmente nosotros decimos que esta es la palabra de Dios, no podemos decir que es relativa. Y de hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, totalmente es blanco y negro, hermana Nidia. No hay colores intermedios, vida o muerte, ¿se imagina? Y ese es el lenguaje bíblico. Entonces, para entender estas verdades particulares que voy a compartir con ustedes, es necesario entender que hay una verdad. Cristo se está manifestando como la verdad, pero lamentablemente, como es conocido por nosotros, la verdad incomoda, madre mía. Cuando de repente usted le gusta ser honesta y usted le habla una verdad particular a alguien o le dice la verdad en su cara a alguien, probablemente se la echa de enemiga, porque le está diciendo la verdad. Depende de cómo se lo vaya a decir, pero probablemente te eches un enemigo. Cuando usted dice la verdad, se va a echar enemigo. Hay algo que yo siempre recalco en hombres y mujeres que son hombres de convicciones profundas. Y yo a veces digo, no, cuando de repente miramos documentales de la revolución, usted mira jóvenes, cuando le preguntan, jóvenes de 14 años, y le preguntan a ellos, ¿no te da miedo a morir? ¿Por qué? Si para eso nacimos. Y usted mira jóvenes de 14 años hablando con esa convicción profunda. Si hablamos en términos de ideología, estas personas se aferran a una ideología, porque el cristiano no tiene esa convicción de aferrarse a la palabra del Señor y escudriñar en ella la verdad que salta para vida eterna. ¿Se imagina? Hay una verdad entonces que nosotros debemos de tomarla con esa convicción, con esa profundidad, no solamente a nivel intelectual, sino metabolizar esa doctrina o esa palabra que pueda dar fruto en nuestra vida y que podamos andar en esa luz y que nosotros podamos hablar sin temor al rechazo, porque lamentablemente la verdad incomoda, la verdad trae enemigos, pero la verdad también libera. La verdad nos libera, ¿se imagina? Y cuando hablamos en términos de la verdad, de la revelación del Señor, entonces hay una libertad de todo sistema dogmático y entramos en la libertad de Cristo Jesús. Decía pues Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el caso, fíjese bien, cuando dice si vosotros permanecéis, este sí es un sí condicional. ¿Y cuál es la condición? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Cuál es la condición entonces para ser discípulo del Señor? Permanecer en mi palabra, dice el Señor. Entonces, y es ahí, hermano, lo importante. No dice, permanecer en una denominación X o una religión X. Habla de mi palabra, permanecer en mi palabra. ¿Se imagina? Esto es importante porque este sí condicional nos está presentando que no todo el mundo es discípulo. Aunque profese a Cristo, no todo el mundo es discípulo. Esta construcción no afirma la acción, sino que la presenta como una posibilidad real, dependiente de una respuesta concreta. En el caso de este sí condicional, hermano Roger no está diciendo de alguna manera que usted tiene que accionar o perseverar o creer o sugestionarse en esta doctrina, sino que realmente si usted persevera es porque Dios te ha marcado para salvación. Si usted permanece en esta doctrina es porque el Señor lo ha llamado a esta salvación, es porque Dios le ha revelado esta verdad. Si usted persevera en esto, no es que usted me tengo que esforzar por esto y el otro, o tengo que creerme lo que me está diciendo el hermano Lester. No, su deber es escudriñar, no me crea a mí, su deber es escudriñar la palabra del Señor. En el caso de nosotros, esa dinámica es la que nos distingue. Yo no quiero que ustedes me crean ciegamente, yo quiero que ustedes investiguen las Escrituras, yo creo que ustedes sigan lo que yo les estoy exponiendo y que después ustedes examinen las Escrituras y después me puedan abordar y decirme: hermano, me estabas mintiendo. ¿Me entienden? El verbo permanecer
refuerza esta idea. No se trata de una permanencia sumida, sino de una acción puntual que debe realizarse para que se active el resultado, ser verdaderamente discípulo. Además, el matiz gramatical en Juan capítulo 8, versículo 30 y versículo 31, buscámelo, hermano Jonathan, por favor, 8:30 de Juan. El versículo 30, el verbo aparece con la preposición eis y el acusativo eis, indicando una fe dirigida a la persona de Jesús. En cambio, el versículo 31 puede sugerir una aceptación más superficial de sus palabras, más racional que relacional. ¿Cómo dice el texto, hermanazo? 30 y 31, correcto. Mientras Jesús decía estas cosas, muchos creyeron en él. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. En Reina Valera, lo tenés ahí, hermanazo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese bien la diferencia. Aparentemente no hay una diferencia, pero cuando usted se centra en lo que está diciendo, usted se va a dar cuenta que los del versículo 30 dicen que creyeron en él, hermano Jonathan, creyeron en él. Pero los del versículo 31 está diciendo los que le creyeron en él. O sea que estaban de alguna manera asintiendo en las palabras que le estaba diciendo. Pero si nosotros seguimos, ¿qué es lo que dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si nosotros seguimos leyendo el pasaje, ¿qué encontramos? Que esta gente resistió la verdad que estaba siendo revelada. Es más, le dijeron: vos lo que tenés sos un samaritano endemoniado, le dijeron a Jesucristo. ¿Qué implica esto? Que aunque ellos de alguna manera en un principio le dieron crédito al Señor de las palabras que estaba hablando, pero no creían quién era Él, el Dios manifestado en carne, la revelación de Dios, no creyeron que era Él. ¿Se imagina? Mire qué importante esto para que miremos que necesitamos nosotros hacer un análisis detallado de la palabra del Señor, no una lectura superficial, sino un análisis detallado. Por lo menos aquel que atesora la verdad, que ama la verdad, debe hacer un análisis detallado de la palabra del Señor. No podemos conformarnos con menos, porque es la revelación del Señor. ¿Se imagina que en el caso de la labor de que predica, debe de tener un compromiso serio con la palabra del Señor, debe tener una consagración en el estudio de la palabra del Señor? No es posible que un predicador de repente se dedique a otras, digamos, labores, y cuando le toque predicar solamente llega, cierra los ojos, abre la Biblia y donde le caiga el dedo ahí va a predicar. No es posible. Eso es una negligencia total. ¿Por qué? Porque lo que está vertiendo es la palabra del Señor. ¿Se imagina usted que en la época medieval, donde existían los reyes, no había correo electrónico? ¿Se imagina? Tenían que enviar mensajeros a caballo o a pie. Y el mensaje que esta persona iba a transmitir era importantísimo debido a muerte. Si este daba un mensaje diferente, entonces podía ocasionar una guerra. Si esto lo hablamos en términos humanos, de jerarquía, de reyes, ¿qué decir de la palabra del Señor? El que lleva el mensaje de Dios. Entonces realmente es un mensaje serio totalmente. Y necesitamos mirarlo con esa seriedad, hermano Robert. Esta distinción entre fe superficial y discipulado genuino nos lleva a considerar algunas verdades particulares que Cristo enseñó. Verdades que no pueden ser negociadas ni relativizadas y que confrontan directamente las estructuras religiosas, culturales y emocionales que muchos han heredado. Porque si permanecer en sus palabras es el sello del discipulado verdadero, entonces debemos de preguntarnos: ¿qué enseñó realmente Cristo? ¿Qué verdades deben de moldear nuestra fe y práctica? Vamos a ver aquí verdades particulares. ¿Quién anda más Biblia, hermano Manuel Carlos? Mateo capítulo 12, versículo 30. Yo no sé si ustedes se han encontrado con esto o si de repente ustedes lo han dicho en algún momento. La Biblia no es para contender. Mateo 12, 30. La Biblia no es para contender. No sé si alguna vez ustedes se han dado la tarea, hermano Robert, ¿alguna vez le han dicho a usted que la Biblia no es para contender? ¿Le dijeron? Y alguien de hecho lo puede ver como algo, tiene sentido, ¿no? La Biblia no es para contender. Pero el problema es que cuando nosotros hablamos de contienda, hermano Josefa,
Cuando se habla de contienda en la Escritura, no es la contienda que uno piensa en el plano carnal, de a ofender, de agarrarse a golpe o de maltratar o herir a la otra persona. No habla de eso la Escritura. Se trata de defender la palabra del Señor. ¿Cómo dice Mateo 12:30? El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Uno de los rasgos distintivos del ministerio del Señor Jesucristo fue la confrontación directa con el error. De forma categórica afirmó: el que no está conmigo está en contra de mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se imaginan? Esto es algo, ¿cómo lo ven ustedes con honestidad? ¿Se imagina, hermana? ¿Cómo lo ve usted con honestidad realmente? ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? No está hablando en términos relativos. Él está presentándose como la verdad. El que no está conmigo es contra mí. ¿Es contundente o no es contundente? El que no es conmigo es contra mí. Entonces, ahora, si nosotros revisamos con detenimiento lo que es el ministerio del Señor Jesús y nosotros nos vamos al capítulo 23, eso se conoce como una diatriba, una defensa que el Señor hace. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en el capítulo 23, hermano? Encontramos 7 ay que son un juicio para los religiosos hipócritas de su momento. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, que le ponen cargas pesadas al pueblo, pero ni con un dedo quieren moverla. Fariseos hipócritas, sepulcro blanqueado. ¿Se imagina lo que le estaba diciendo el Señor? Este lenguaje no es liviano. ¿Se imagina usted el sepulcro? Y en su contexto le está hablando de algo podrido, algo que hiere. Imagínense que esos personajes eran las luminarias del momento, eran los respetados, los considerados los santos, los guías espirituales de su momento. No reconocían la autoridad de Cristo. ¿Y Cristo qué les dice? Ustedes son sepulcros blanqueados, y ellos eran los referentes espirituales del pueblo. Y por eso es que la reacción de ellos fue negativa en contra del Señor. Resintieron lo que el Señor le estaba diciendo, porque sabía lo que le estaba diciendo. Pero ¿por qué el Señor los confronta? Porque en ellos no había verdad. De hecho, en el versículo 44, hermano Jonathan, de Juan capítulo 8, ¿qué es lo que les dice? Ustedes son de su padre el diablo, porque Satanás miente desde el principio y él nunca ha perseverado en la verdad. ¿Y con quién lo estaba comparando entonces a todos estos líderes religiosos? Con el diablo. ¿Cómo dice el texto, hermano? 44. Ustedes son de su padre el diablo, y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Entonces, mire lo que él está diciendo, ¿no? En el versículo 31 y 32. Pero si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego en el versículo 44, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué confrontación está haciendo? Está diciendo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Él nunca ha permanecido en la verdad. ¿Y qué le está diciendo a ellos? Ustedes no permanecen o no pertenecen a la verdad. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Se imaginan ustedes? Estas palabras traspasaron la arrogancia espiritual o religiosa de esta gente. Algunos podrían objetar, digamos, ante esta enseñanza o esta exposición que le estoy haciendo, podría decir: pero es que ese fue Cristo. Cristo porque era Cristo, pero vos o aquel. ¿Cuál es el derecho a la autoridad espiritual que tiene para confrontar? Ante esto recordemos sus propias palabras. Lucas 11:33, hermano Ricardo, en la versión Reina Valera, por favor. Hermano Ernesto, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 29. Hermana Nidia, Judas, versículo 3. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Correcto. Fíjense lo que está diciendo el Señor. O sea, si usted recibió una luz, mi hermana, si hoy de repente aquí hablamos de un tema particular que le cae el 20, como decimos, y usted dice: pues esta es la verdad, y usted la revisa en las escrituras, usted se persuade de esa verdad, entonces esa es una luz que usted ha recibido, mi hermano. Ha recibido esa luz, y esa luz usted no la puede meter debajo de la cama. Esa luz usted la tiene que elevar y levantar. ¿Para qué? Para que otros sean alumbrados con esa luz. Entonces Cristo está traspolando, por decirlo de esta manera, la responsabilidad de presentar la verdad.
a nosotros como creyentes, como discípulos, si somos discípulos de Él, de traspolar esta verdad a otras personas con esa solemnidad de que es la verdad, pero para ello tenemos que escudriñar la palabra del Señor. ¿Se imaginan? Y que vengan las reacciones que vengan si estamos seguros y persuadidos de que es la verdad. ¿Cómo dice el siguiente texto, hermano? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para o que se vaya a veros, o que esté ausente. Oiga a vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezáis por Él. Amén. ¿Cuál es la exhortación? Si ustedes escucharon el texto, ¿qué exhortación le está haciendo Pablo a la iglesia de Filipenses? ¿Cuál es la exhortación? A combatir por el Evangelio. Como digo, combatir o contender no implica ofender o rechazar o dañar a otra persona, significa establecer la verdad de Dios. Con argumento, no con gritos, no con pleitos, sino con argumento. Porque lamentablemente muchas personas que se ofenden porque de alguna manera se sienten contradecidos, hermano Luis Carlos, que le contradecimos ciertos aspectos de su doctrina, ellos no reaccionan como uno espera, no con argumentos, sino ofendidos. Y como no tienen argumentos, lo que hacen es prejuiciar, ya sea a su gente, si son líderes, que establecen un prejuicio religioso sobre cada miembro de su iglesia. Ahí anda ese hermano. Ese hermano es el engañador del equipula, ¿sí? ¿Me entienden? Pero ninguno de ellos se ha sentado, de alguna manera, a poder intercambiar argumentos y ver realmente si es mentira lo que estoy diciendo o es verdad. Lo que se espera es esto. En el tiempo de Cristo esto era común. Cristo siempre estaba confrontando, hermana Johanna. Siempre estaban confrontando y había confrontaciones constantes. Por eso es que cuando dice, pero la palabra de Dios no es para contender, pero es que parece que no han leído el Evangelio. No se han ido a ver cómo el Señor constantemente estaba confrontándose con los líderes religiosos. Constantemente era eso. De tal manera que, ¿cuál es la reacción de ellos? Lo querían matar, lo querían despeñar y de hecho lo llevaron a la cruz, ¿se imagina? Y de hecho Pilato, que era un hombre carnal, sabía que le tenían envidia a Cristo. Porque la gente, ¿qué es lo que decía la gente de Cristo? Este hombre habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Ellos sentían en Cristo una autoridad profunda. ¿Se imagina? Que impactaba sus vidas. Entonces aquellos religiosos de tiempo, de tradición, entonces comenzaron a molestarse por esta situación. Pero realmente, ¿quién era la verdad? Cristo mismo. Y déjeme decirle, hermano, que la verdad no se mide por la antigüedad de cierta creencia. La verdad no se mide tampoco por la cantidad de personas que creen o cierta creencia, valga la redundancia, no se mide de esta manera. Ustedes saben cuántos musulmanes hay en el mundo. Casi 1.900 millones de musulmanes. Es una gran cantidad, hermano. Dobla lo que es el cristianismo totalmente. La pregunta, en términos absolutistas, el musulmán tiene la verdad en su vida. Son más ellos. Entonces, si son más ellos, si medimos la verdad por la cantidad de gente que cree algo, entonces son más ellos tienen la verdad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos de ustedes todavía creen en la carreta náhuatl? ¿Cuánto tiempo tiene la carreta náhuatl? De tradición. Es una leyenda, pero hay gente que se lo cree de verdad. ¿Se imagina? Porque lo vienen repitiendo, pero es que mi abuelito miró, y miró esto, y miró aquello. Pero la cuestión es, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos acerca de eso? ¿Se imagina? Esta es una leyenda prácticamente. Y si nosotros somos honestos y hacemos un análisis de ciertas tradiciones culturales de las naciones, cada quien tiene su leyenda. Quiere decir que estos son personajes creados en los pueblos y no necesariamente ciertos espíritus que andan por ahí. ¿Qué les quiero decir con esto? Que realmente no podemos decir que porque esta tradición o esta leyenda tiene años o siglos de transmitirse o de hablarse o de predicarse, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de creer no debe estar basada, pero si no fregué. Algunos dicen, no, es que la Iglesia Católica es la más antigua.
Y ese es el argumento que cita, ¿no? Esa es la mera verdad, porque es la más antigua. ¿Quién dice? La verdad no se mide por esos parámetros. La verdad se mide a través de la fuente, que es la palabra del Señor. Mire qué importante esto. Siguiente texto, hermano. Judas 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Sí, solo un capítulo tiene Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que la exhortación de este medio hermano de Jesús? ¿Cuál es la exhortación? A contender, hermano Ricardo, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendéis, esto implica hasta el agotamiento, implica una lucha constante por la fe. ¿Y cuál era el contexto, hermano? Que se habían infiltrado falsos maestros dentro de la iglesia y era necesario entonces contender por la verdad. No podíamos dejar pasar la mentira y que se infiltrara en las iglesias, como lamentablemente se ha infiltrado en muchas congregaciones. La verdad del relativismo, no, que cada quien tiene su verdad, yo tengo mi verdad. No, pero han secuestrado totalmente a la gente, ¿no? Y no les dejen que la luz de Cristo le llegue. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender la importancia, los que están aquí, por eso tienen el desafío. Si hay una verdad particular que ustedes escuchan, que confronta lo que ustedes han creído por años, deben ir a las Escrituras. No me crean, pero deben ir a las Escrituras, deben escudriñar si realmente es así. Podemos concluir entonces que la afirmación de quienes rechazan la verdad, la Biblia no es para contender, no es más que una excusa para evitar ser confrontado y expuesto por la luz de la palabra de Dios. Entonces, toda aquella persona que dice es que la Biblia no es para contender, está evadiendo, no quiere ser confrontado, no quiere realmente que lo confronte con la verdad. Eso es lo que está diciendo. No quiere realmente sentarse y verse desnudo delante de la verdad, sin argumento. Y eso es lo que ha pasado. No sé si ustedes han tenido la experiencia. Y esto no lo decimos con arrogancia, como diciendo, que solo voy a tener la verdad. No se trata de eso, se trata realmente de que podamos llegar a un consenso bíblico, no a un capricho denominacional, sino que es lo que la Biblia enseña acerca de esto. Me interesa, ¿por qué? Porque es la verdad de Dios. Y si yo amo la verdad, entonces debo estar interesado en escudriñar la palabra del Señor. Me interesa entonces. Falacia religiosa número 2. No hay que cuestionar a los pastores porque son los ungidos del Señor. No sé cuántas veces han escuchado eso ustedes. No, al pastor no se le puede decir nada. No se le diga nada porque es la autoridad. Y no con esto decimos que se debe respetar la autoridad. Pero eso no quiere decir que si hay algo errado no pueda confrontar con todo el respeto posible, pero se tiene que confrontar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 al 27. Hermana Dalia, anda la Biblia, mano. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 al 27. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 y después se salta al versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Amén. Fíjese bien entonces, ¿qué quiere decir esto realmente? Cuando alguien dice, no puedes decirle nada a los pastores porque ellos son los ungidos, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que todos nosotros, si somos iglesia, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. O sea que no hay ungidos particulares, hermana Johanna. No quiere decir que aquel no, que aquel tiene una unción más especial que yo. Es que aquel se consagra más y tiene una unción especial. No, la unción del creyente es el Espíritu Santo. Y si todo creyente que confiesa a Cristo es verdadero, el Espíritu Santo mora en él entonces. Y eso es lo que tenemos que entender. En el nuevo pacto no existen ungidos especiales con inmunidad espiritual. Según 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, la iglesia se forma corporativamente
o la iglesia de forma corporativa ha sido ungida con el Espíritu Santo. Cada creyente participa de esa unción. Algunos intentan blindarse contra todo cuestionamiento citando pasajes como Primera de Crónicas, hermano Jonathan 16:22, hermano Roger, Salmo 105, versículo 15. Porque algunos dicen, van a identificar estos textos cuando dicen, no toquéis al ungido de Jehová. Esto es para blindarse. Que no puede decir nada, hermano José. No puede decir nada, hermano Andrea, porque él es el ungido de Jehová. Tenga cuidado. Ay, hay que lo juzgue el Señor. Yo no digo nada. Ni quiera Dios me vienen las 7 plagas de Egipto, las 10. ¿Cómo dice el texto? 16:22. No toquen a mis elegidos, ni les hagan daño a mis profetas. O en la 60. No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿El Salmo, hermanazo? 105, ¿verdad? Correcto, 105:15. No toquéis, digo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Correcto, fíjense bien, estos textos son paralelos. ¿Cuál es el contexto de esto? Está hablando acerca de los patriarcas antes de que la nación de Israel fuera formada. Y está hablando acerca de que las naciones no podían tocarlo a ella a nivel físico, porque Dios tenía una promesa, lo iba a consagrar a ellos como pueblo. Y está hablando en ese contexto. O sea, que cuando se toma estos textos para blindarse y evitar todo cuestionamiento, están manipulando las escrituras. Cuando citan también en el caso de David, ustedes recuerdan cuando captura a Saúl en la cueva y de repente le arranca el pedazo de la capa. Ay de mí si toco el ungido de Jehová. Ve, ahí está. Cuidado, tocar el ungido de Jehová. En el caso de, cuando habla en este contexto, está hablando de no dañar, porque el contexto era que David podía matar a Saúl y vengarse de las persecuciones, pero él no lo hizo porque sabía que este hombre había sido consagrado por el Señor y que Dios iba a encargar de él. Pero esto no es traspolable al hecho de que si yo veo a una inconsistencia, si veo que el pastor está manipulando las escrituras o hay algo dentro de la congregación que se está haciendo mal, no pueda yo levantar mi voz con conocimiento de causa y protestar o confrontar al pastor. Entonces, estos pasajes no blindan a nadie. Yo mismo, ustedes pueden verme a mí no predicar, pero si ustedes me miran hacer algo malo, perfectamente se pueden acercar a mí y decirme, mira hermano, andas predicando y estás haciendo esto, sin temor a estar, blasfemando en contra de Dios. ¿Se imaginan? Sin temor al hecho de la autoridad, no. Pueden hacerlo con conocimiento de causa. Y más cuando se trata de temas doctrinales, hermano Luis Carlos. Si de repente el hermano Luis Carlos mira que yo estoy predicando algo mal, su deber es confrontarme con la palabra y decirme, mira hermano, está predicando mal por aquí. Su deber es confrontarme con la palabra del Señor. Ese es el deber de todos los cristianos. Si yo estoy exponiendo hoy y de repente usted se siente incomodado, ¿no?, con algo que yo estoy hablando, su deber es, ya sea aparte o después, no sé cómo usted quiera, decirme, hermano, me parece que estás predicando mal, mira, por esto y por esto y por esto. Vamos a verlo entonces en las escrituras, si estamos hablando mal o realmente estamos trazando correctamente la palabra del Señor. La cuestión es, ¿usted está dispuesto, una vez que me confronte y argumentemos, está dispuesto a aceptar la verdad? Esa sería la pregunta. ¿Se imagina? Lamentablemente, el creyente nominal no percibe el peligro de elevar a un hombre a la categoría de intocable, lo cual distorsiona el modelo de liderazgo servicial enseñado por Cristo. Fíjense en esto, qué importante, hermano. El modelo, ¿qué fue lo que hizo Cristo en Juan capítulo 13? A ver si han leído la Biblia. ¿Qué es lo que hizo Cristo en Juan capítulo 13? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Se puso una toalla, agarró un lebrillo, una palangana y comenzó a lavar los pies de los apóstoles, los pies de los discípulos. ¿Qué es lo que estaba enseñando? Si yo soy el maestro y he hecho esto, y no está diciendo que es un dogma de lavatorio de pies, lo que está manifestando es él, como el maestro, como el Señor, hizo un acto de humildad. ¿Quiénes somos nosotros para no serlo? Lamentablemente hoy los pastores, apóstoles, los líderes o reverendos, reverendísimos simplemente son categorías jerárquicas que se van armados dentro de las iglesias, y entre más reverendísimo, entonces como que de repente el pecho se le hincha más. No, el modelo de Cristo es un modelo servicial, es un modelo de servicio. Por eso Filipenses capítulo 2, ¿qué dice?
que Dios, Cristo, se manifestó en carne y se humilló hasta lo sumo, en esa condición humana. Entonces, este es el modelo bíblico para el líder. Entonces, no hay ningún pasaje que blinde a ningún pastor, a ningún líder, de tal manera que diga, no te puedo tocar. La Biblia dice que no te puedo decir nada, aunque te equivoqué, aunque la estés embarrando en la congregación, no te puedo decir nada. No existe ningún pasaje bíblico. No hay. Salmo 105, 15, no blinda a nadie. No toquéis al ungido de Jehová. ¿Quién dice? Todos somos ungidos de Jehová, el que es cristiano verdadero. Amén. Tan enojados como es la cosa. Pero la verdad, cuando se expone con claridad, puede liberar de toda la estructura religiosa que impide la corrección, la rendición de cuentas y el crecimiento espiritual. Falacia religiosa número 3. No juzguéis para que no sea juzgado. También esta expresión se ha convertido en el lema para aquellos que no toleran la verdad y buscan algún texto que los blinde ante cualquier confrontación que ponga en riesgo sus intereses. Alguien que me busque Mateo capítulo 7, versículo 1. Mano Roger Maltés, ¿lo tiene ahí? Regálemelo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí está. Ven, es lo que está diciendo el Señor, pero como les digo, un texto fuera de su contexto es un pretexto. El Señor, le pregunto, el Señor está prohibiendo totalmente que juzguemos alguna circunstancia de la vida. Está prohibiendo totalmente. O podemos juzgar nosotros, o no juzgamos a cada rato. Hermana Andrea, si de repente usted va a comprar, digamos, maíz, usted hace un juicio. Este es bueno, no este es bueno, este me sirve, este no me sirve. Este es para ¿cómo es, hermana Josefa? Para el suave es para la huirila, el duro. Entonces usted está haciendo un juicio, un criterio, ¿me entiende? Eso es juicio que lo traslada a ese caso particular. Pero también en ciertos aspectos de nuestra vida estamos siempre juzgando. Entonces el juicio es algo natural. Entonces es Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 1 está diciendo que no juzguemos de ninguna manera. No. Si me lo lee, hermano, hasta el versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Fíjense bien, entonces si ustedes estuvieron atentos a la lectura, mi hermana, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? ¿Cuál es la condición? Está el Señor diciendo no juzguen de ninguna manera, lo está diciendo. ¿Cómo le vas a ir a sacar la viguita, la basurita que tiene tu hermano cuando vos tenés una viga de 4x4 en tu ojo? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la condición. Andá a sacarte la viga que tenés en el ojo y después le sacás, ¿qué? La basurita que tiene tu hermano, ¿se imagina? Entonces, quiere decir que Cristo no está prohibiendo el juicio, está proponiendo, por decirlo de esta manera, una condición. ¿Y cuál es la condición? Yo tengo que tener, digamos, de esta manera, la capacidad moral para corregir alguna situación o alguna cosa. No está diciendo no juzgue. Y de hecho, hermano Jonathan, Juan 7:24 afirma o confirma esta verdad. Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Que es lo que el mismo Cristo en este pasaje, Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguen por la apariencia, juzgar con justo juicio. Entonces quiere decir que tenemos la capacidad de juzgar ciertas cosas. Y mucho más cuando nosotros miramos 1 Corintios capítulo 6, dentro de la iglesia se pueden juzgar cosas dentro de la iglesia. Se puede hacer un juicio dentro de la iglesia, porque el Señor nos da la capacidad de hacer juicios dentro de la iglesia, no para condenar, sino para resolver alguna situación dentro de la iglesia. Tenemos esa capacidad. Entonces cuando alguien dice no juzgué para que no sea juzgado, a mí no me está diciendo nada. Dentro de la iglesia, no, tienes que ser confrontado con la verdad. ¿Se imaginan?
Tenemos que ser confrontados con la verdad, y esa es la realidad, y es ahí donde a la gente no le gusta, ¿no? Ser confrontados con la verdad nos incomoda, no nos gusta que nos digan la verdad, pero es que la verdad tiene que ser dicha. Y conoceréis la verdad, ¿cómo dice el texto? Amén. La escritura pero la escritura no nos llama a proteger el error, sino a discernirlo y confrontarlo con la palabra de Dios. Por eso, ahora avanzaremos hacia otras verdades particulares, distorsionadas por falsos maestros inescrupulosos que hacen del Evangelio una fuente de ganancia. Entonces, la Biblia o el llamamiento que nosotros tenemos no es, de alguna manera, a tapar el error de alguien. Es que es el pastor, no puedo quemarlo, quémelo. ¿Se imagina? Quien sea. Falacia número 4. El diezmo obliga a Dios a prosperarnos. Escuchen bien. El diezmo obliga a Dios a prosperarnos. Lamentablemente esto lo he escuchado de muchos creyentes y creyentes de años, ¿no? Si yo desafío a Dios con mi diezmo, Él está obligado a prosperarme. Y yo le creo al Señor. Y citan las escrituras. El problema, una vez más, como les digo, un texto sacado fuera de su contexto es simplemente un pretexto. De hecho, el texto más citado para sustentar esta falacia es Malaquías capítulo 3, versículo 10. Pero no porque el pasaje lo afirme, sino por la tergiversación que se hace de él, ignorando su contexto histórico y teológico. Si bien es cierto que Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7, Él no está obligado a retribuir como si alguien le hubiese dado a Él primero. Romanos 11:35, hermana Dalia. Romanos capítulo 11, versículo 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? A esta gente que opera en esta falacia. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que Él tenga la obligación de regresarle? ¿Quién le ha dado, quién de repente puede sorprender a Dios y decirle, te di algo que vos nunca me has dado? ¿Quién podría sorprender a Dios de esa manera? Nadie, hermano. Nadie puede hacerlo de esa manera. Entonces, lamentablemente, hoy se le enseña a la gente, por conveniencia, que el diezmo es una obligación. Y que el diezmo, de alguna manera, te abre la ventana de los cielos y que Dios esté obligado a derramar esa bendición hasta que sobre y abunde, por obligación. Pero realmente no es cierto. Dios ama al dador alegre. Y si bien es cierto, hay una reciprocidad en el dar, pero no hay una obligación de parte de Dios. Porque hay que entender que Dios determina el estatus social y económico de cada persona. Y con esto no se inhibe, digamos, el hecho de que usted tenga que esforzarse por ciertas metas o ciertos proyectos o ciertas expectativas que tenga. Pero la realidad es que Dios determina, en este sentido, quién es Pela, quién es los más reconocidos que tienen plata en el mundo. Dios lo ha determinado. ¿Usted puede esforzarse? Sí, hágalo. Acabe todas las posibilidades, pero cuando no logre lo que quiere hacer, dése cuenta que Dios ha determinado todas las cosas y tiene que aprender a contentarse con lo que Dios nos da. ¿Se imagina? Contentamiento, eso es importante. Ahora, lamentablemente, hermano Roger, cuando de repente los predicadores presentan el diezmo como una obligación o algo que obliga al Señor, de alguna manera ellos están diciendo que Dios no es bueno. Porque ellos están diciendo que yo tengo que provocar a Dios para que Él se mueva a mi favor. Yo tengo que hacer algo para que ese Dios que está durmiendo, está pasivo y que no hace nada por mí, se active cuando mire los billetes. Cuando Dios mire el billete, entonces Dios se activa por mí y comienza a hacer algo por mí. Con sutileza, eso es lo que se está diciendo. ¿Qué dicen ustedes? Y a veces, mire qué increíble, hermano Roger. Ustedes saben, cuando nosotros hablamos en términos sociales, en el fenómeno que existe, ¿no? Cuando los padres son irresponsables y no pasan manutención a los hijos, de repente va la mujer, lo denuncia y ya le establecen la cuota. Yo les hago una pregunta: ¿este hombre que paga manutención lo está dando por amor, porque ama a su hijo,
¿O lo dio porque lo están forzando? Lo están forzando, ¿verdad que lo están forzando? Entonces, lamentablemente, este mismo principio es el que se le aplica a Dios. Lo están obligando a través del diezmo, según ellos, a que se mueva y pueda hacer algo a favor de su hijo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a su hijo, ¿cómo mi Padre que está en los cielos no va a dar lo que necesitan a su hijo? O sea que Dios no necesita un estímulo para Él obrar en bondad para con su hijo. No necesita algo que lo estimule para decir voy a obrar a favor. No. ¿Qué dijo Cristo? Yo hago descender la lluvia sobre bueno y malo. O sea que esta lluvia que cae y riega esta tierra beneficia tanto a aquel que alaba a Dios y al que no lo alaba. Aquel que blasfema en contra de Dios, el que no lo hace. Mire qué gran misericordia la del Señor. Cuánta bondad de Dios. Y probablemente esta gente ni se acuerda de Dios, pero disfrutan de los beneficios del Señor. Entonces, ¿cómo Dios no va a dar lo que necesitan sus hijos? Y con esto no estoy diciendo que sea malo dar, hermano. De hecho, es un principio bíblico. Pero la forma de dar no es por obligación, hermano Roger. No es por necesidad. ¿Se imaginan? No es por hacer un cambalache con el Señor. Te doy 10, me regresa 100. Esto apela simplemente a la avaricia del corazón del humano, porque por naturaleza somos avariciosos, pero realmente dentro de la iglesia se incentiva esta naturaleza con dale, negociar con el Señor, ahí va a ver que viene la bendición. Y fíjense qué increíble es que hay mucha gente dentro de la iglesia que no diezma, pero le va mejor que a veces que el que diezma dentro de la iglesia. Y eso debería ser notorio para despertar, ¿no? Que no se trata entonces del hecho de dar un diezmo lo que mueve la bendición de Dios a tu favor, simplemente es la gracia del Señor. De hecho, hay cosas en las que uno puede apoyar, sí. ¿Se imagina? Para la obra del Señor se puede apoyar, sí, pero no por obligación, no porque yo le diga, hermano Roger, tenés, sino tiene que ser una disposición basado en el estímulo del amor, no en una obligación como tal. Yo no le podría decir, como un salvaje dijo una vez en su prédica, que, y hace un juego, ¿no?, con la escritura: malditos son todos ustedes, me han robado, malditos soy con maldición. Y dice la escritura en Apocalipsis que los ladrones no heredan el reino de los cielos. Claro, la gente que está escuchando y no lee Biblia, está citando la Biblia. Entonces quiere decir, si no diezmo soy ladrón, y si no soy ladrón no voy al cielo. Con sutileza, honestamente, ¿qué es lo que está haciendo este predicador? ¿Quién me puede decir qué es lo que está diciendo con sutileza? ¿Quién puede capturar esa sutileza? ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Le está diciendo, tu salvación vale el diezmo. Porque si vos no diezmas, sos un ladrón. Y los ladrones no entran al reino de los cielos, y para liberarte de eso tenés que diezmar. Exacto, sutilmente, pero la gente no lo nota porque no lee la Biblia. ¿Y qué pasa? Es algo terrible para uno como cristiano si conocer la Escritura, porque ¿qué es lo que dijo el Señor en el caso de Pedro, no? Que nuestra salvación no fue comprada con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros no podemos entrar al reino de los cielos a través de un diezmo, como dice una supuesta profeta, ¿no? A punta de diezmo te meto al cielo, o a punta de dólares te meto al cielo. ¿Quién dice? Fíjese bien, entonces esta es una falacia que se promueve como verdad dentro de la iglesia. Y el problema, hermanos, que son gente, ¿cómo le digo?, elocuente. Son gente, exacto, gente labiosa, y que de repente se para y se mueve como con autoridad, y la gente gloria a Dios, y si de repente se entiende calofrío, pues tiene autoridad divina, porque la gente vive más en las emociones que aquí en la mente, ¿se imagina? Aquí en la mente. Entonces, lamentablemente, la gente se mueve por emocionalismo, y ese es el problema de la cristiandad. Que si ustedes se fijan en las congregaciones, cuando se habla del diezmo y cuando se habla de la ofrenda, entonces siempre tiene que pasar el pianista. ¿Por qué pasa el pianista siempre? Hermano Jairo, ¿por qué pasa el pianista?
De hecho, la música, ustedes pueden investigar, tiene cierta influencia en las emociones del ser humano. La música tiene influencia en la mente y las emociones del ser humano. Entonces, estos son principios de psicología que se practican dentro de las iglesias para de alguna manera suavizar, ¿no? el ablandar a la persona y luego caer, ¿no? con un mensaje, a alguien que se pone así y de repente con una voz medio quebradita y la música de fondo, y si es posible le bajan a una luz tenue ahí para que se sienta, ¿no? aquella atmósfera bien bonita, y de repente pacte y siembre. ¡Ay! Y la gente pasa corriendo, ¿no? llorando a diezmar y a pactar, creyendo que están comprometiendo al Señor con lo que están haciendo. Nada que ver, mis hermanos. Dios es bueno, se imagina. Lamentablemente, mucha gente cree ciegamente este tipo de falacias, pero si Dios hoy lo ha traído a este lugar y de repente usted tiene este concepto, le recomiendo que estudie la Biblia antes de desechar lo que yo estoy diciendo, para que no se vea peleando en contra del Señor, porque esta es una realidad, hermano, que podemos probar a través de las Escrituras. No estamos diciendo que el dar sea malo, no, es bueno realmente dar, pero dar generosamente, conforme al propósito de su corazón, no por obligación, sino que el móvil sea el amor realmente. Y no solamente para el pastor, hermano Roger, sino que también hay necesidades dentro de las iglesias que no se cubren. De repente se hacen campañas, digamos así, vamos a tal parte, vamos a llevar tal provisión y tal comida. Está bien. Pero el problema es que no pones el ojo dentro de la familia, de la fe, la gente que está padeciendo alguna necesidad en tu iglesia. Y entonces, ¿cómo decir el dicho nicaragüense? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. La Biblia nos enseña realmente que debemos de velar por la familia de la fe primeramente. Entonces, ¿cómo vas a poder llevarle a la gente de afuera si primeramente no estás viendo las necesidades que hay dentro de tu casa? Tenés que verlo realmente, ¿ya? Entonces, lamentablemente, el sistema, por decirlo así, religioso, está montado sobre falacias. Y es ahí donde el Ministerio Verdad y Libertad proclamamos esta verdad como ministerio. Y no solamente por capricho, sino porque la Biblia lo enseña así. Y nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a sentarnos con cualquier persona razonable que quiera hablar con nosotros acerca de estos temas. Con gusto podemos hacer algún tipo de conversatorio, algún tipo de debate, sin pelear, sin nada. Simplemente podríamos hacerlo así, de esa manera, un auditorio, ustedes saben, y un pastor X, y podemos hacer un conversatorio, un debate sano como cristiano, para ver realmente cuál es lo que tiene mayor solidez o peso. Eso es lo que sería correcto, y eso es lo que usted debería demandar. No, es que ese hermano es engañador. Nosotros tenemos la razón, porque el Señor me reveló y el Señor me dijo a mí tal cosa. Cuando la máxima revelación la tenemos, ¿dónde? La palabra del Señor. A la luz de estas verdades, queda claro que muchas de las frases religiosas que se repiten como dogma no resisten el escrutinio bíblico. La verdad revelada por Cristo no busca acomodarse a nuestras expectativas, sino confrontarlas. Y solo cuando permitimos que esa verdad nos incomode, nos corrige y nos transforme, podemos caminar como discípulos genuinos. Por eso esta enseñanza no pretende agradar al oído, sino inquietar a la investigación. Porque como dijo el Señor, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿cómo dice? Y la verdad. Al exponer las verdades bíblicas, las falacias religiosas quedan desnudas, sin cobertura y sin fundamento, sin autoridad. Y eso es precisamente lo que se ha hecho en este estudio: confrontar el error con la luz de la palabra, para que todo lector u oyente que escuche con disposición pueda ser encauzado hacia la libertad que proviene de la verdad, y no del dogma religioso ni de las manipulaciones de quienes trafican con lo sagrado. Porque cuando la verdad se revela, la mentira se desmorona. Y cuando la palabra alumbra, el creyente no camina por tradición, sino por convicción bíblica, en la libertad que Cristo otorga. ¿Se imaginan? Entonces, hoy, si ustedes están persuadidos de que esta es la verdad, ya no caminan por tradición humana. Ya no caminan porque el pastor Mario o Lester o algún anciano de la iglesia dijo que esto es así, sino que ustedes son inquietados al estudio de la palabra del Señor, y que sea la palabra de Dios persuadiéndolo a esta verdad, no mis palabras, no la forma, no el tono, no el drama que yo puedo hacer aquí, sino lo que la revelación del Señor, si usted está en Cristo Jesús, lo lleve a salud. ¿Se imaginan? Entonces es importante que nosotros entendamos
que no podemos seguir de manera ciega a ningún líder, a ningún pastor. Necesitamos nosotros ir a la Escritura y revisar qué es lo que estamos creyendo nosotros como iglesia. Si usted es cristiano, ¿qué estamos creyendo? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Realmente es verdad lo que yo estoy creyendo? Propósito entonces de esta enseñanza, inquietarlo a ustedes al estudio de la palabra del Señor. No me crean, pero vayan a las Escrituras, examinen cada una de estas falacias y miren realmente si lo que están predicando en su iglesia es cierto o es mentira. Y si es mentira, ¿qué tiene que hacer? Tiene que denunciar la mentira, ¿no? Sin temor. Es que es el pastor, no le puedo decir nada. Hay que lo juzgue el Señor. ¿Dónde está la base bíblica para eso? Si nosotros miramos en la Escritura, Cristo nunca cayó en el error. En el caso de Pablo, nunca cayó en error también. Ustedes recuerdan el caso de Gálatas capítulo 2, cuando Pedro de alguna manera estaba tergiversando la gracia de nuestro Señor, haciendo cosas contrarias a la gracia. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Aunque Pedro tenía años en cuanto a la predicación y en cuanto al ser parte, ¿no?, de la iglesia, tenía años. Y Pablo era, digamos así, un recién convertido, pero que había recibido la revelación de Dios. ¿Y qué dijo él? No es Pedro, Pedro es fuerte, es pesado, es el líder de la iglesia, entonces no le puedo decir nada. Lo confrontó cara a cara delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no andaba conforme al evangelio. Entonces quiere decir que si estos hombres lo hicieron, ¿quién dice que nosotros no lo debemos de hacer? Tenemos que confrontar entonces el error. Amén. Si tienen alguna pregunta, mis hermanos, alguna duda, alguna queja. ¿No tienen ninguna pregunta? Pues les pregunto. Me gustaría, hermano, que aplicara un poco de los aspectos que hablan sobre el tiempo, que a veces la gente queda confundida. Por ejemplo, lo de Malaquías y lo de el texto que habla malditos son con maldición. Esos textos. Sí, es que en el caso de Malaquías capítulo, son 4 capítulos. Y nosotros tenemos que verlo, hermano, en su contexto. Primeramente, ¿a quién hace referencia este pasaje? Cuando nosotros revisamos, hace referencia a Jacob como la nación de Israel, como el pueblo. Está hablando en términos particulares y específicos acerca de un pueblo como tal. ¿Y en qué términos está hablando? Porque cuando se habla, traer los diezmos al alfolí, no está hablando de una cuenta bancaria, ni tampoco de la canastita que se pasa en iglesia. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de un silo, de un almacén, porque lo que se recolectaba anualmente era lo que producía la tierra. Recuerden que Israel era una nación agrícola. Eso es lo que sobrevivía la gente en la antigüedad, solamente de la agricultura. Y el diezmo que se demandaba era un diezmo de lo que producía la tierra, del ganado, de lo que producía la tierra, de cualquier tipo de especie de animales, se demandaba el diezmo. Y fíjese bien que este diezmo era anual, trianual, no era ni quincenal ni semanal, y nunca fue dinero. Aunque había una forma, digamos así, de moneda que corría en ese tiempo, nunca fue demandado dinero. Es más, hermano Roger, que si de repente Dios determinaba un lugar donde se iba a celebrar esta fiesta de los diezmos, usted, si le quedaba largo ese lugar, usted vendía lo que tenía del producto, no de su diezmo, de lo que había producido su tierra, y usted llegaba al punto que Dios había determinado y usted no entregaba el dinero. Usted compraba lo que había, el equivalente, ¿no?, de ese dinero a toda la producción suya, para compartirlo con el huérfano, con la viuda, con el extranjero y con los levitas. O sea que este diezmo que se recogía al año, se hacía una fiesta en el nombre del Señor, pero esta fiesta no solamente era para los levitas, sino que se involucraba, digamos, a la sociedad en común en ese momento. ¿Se imaginan? Entonces, si ustedes miran las características del diezmo, nada tiene que ver con la forma como se desfigura en las iglesias. Si nosotros hablamos en términos del diezmo como un aspecto legal que yo tengo que cumplirlo dentro de la iglesia, tendría yo que cumplirlo de la manera como se expone en la Escritura en el Antiguo Testamento. De hecho, una de las cosas que dice Deuteronomio, indefectiblemente diezmaré. La palabra indefectible dice sin faltar ningún día, no tenés que faltar, tenés que diezmar, porque si no viene la maldición. Porque este es un pacto condicional para con el pueblo. De hecho, piensen en esto. Cuando Dios está en el monte Sinaí y está temblando, ¿cuántas naciones habían alrededor? ¿Habían naciones cananeas o no habían naciones cananeas?
Pero estas leyes Dios solamente se las está impartiendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le está impartiendo estas leyes. ¿Qué implica esto? Que a pesar de que había naciones alrededor, Dios está tratando con una nación específica. Y quiere decir que este diezmo pertenece a un cuerpo de leyes, a un sistema de leyes que no le pertenece a Nicaragua, que no le pertenece a Guatemala, que no le pertenece a Centroamérica, le pertenece a una nación llamada Israel. Para ellos era esta ley en su contexto, y por lo tanto, hermano Roger, no puede traspolarse como una obligación para la iglesia, porque sería regresar a la ley. Y nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo la gracia y bajo otra normativa, donde se habla de una ofrenda, sí, pero voluntaria, no exigida. Dar como propuso en su corazón. No puedes dar de lo que no tenés. No puedes dejar a tu hijo sin comer, llevarle a la quincena al pastor solo porque tenés que darlo obligatoriamente. No lo puedes hacer. No puedes ir a prestar solamente para diezmar. No lo puedes hacer. No te está diciendo esto el Señor. Lamentablemente mucha gente piensa que esa es la obligación que demanda la Biblia. No es cierto. No demanda eso la Escritura. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis escritural acerca del diezmo, no solo de Malaquías capítulo 3, versículo 10, hermana, sino nos vamos al Antiguo Testamento donde se está reglamentando el diezmo, te das cuenta que no aplica a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de gentiles y es una iglesia que Dios viene tomando de diferentes naciones para formar un pueblo. En el caso del diezmo tiene que ver con una nación específica, llamado Israel, no con iglesia. Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, en cuanto al diezmo, ahí está claro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bueno, quiere decir que las iglesias que practican el diezmo están bajo maldición. ¿Se podría decir así? De hecho, si me lee Gálatas capítulo 3, versículo 10, hermano, y en el caso de Santiago capítulo 2, versículo 10, para que ustedes vean que no lo invento, pues. Y de hecho, sí, hermano Luis Carlos, sí, realmente todo aquel que practica un punto de la ley está bajo maldición. ¿Cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10? Lo busca usted, Santiago 2.10, hermano Luis Carlos. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice: maldito es todo el que no cumple y obedece cada uno de los mandatos que está escrito en el libro de la ley. Y Santiago capítulo 2, hermano Luis Carlos, versículo 10. Santiago 2.10 dice en esta versión: si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. ¿Qué es lo que está diciendo Gálatas y qué es lo que está diciendo Santiago? Que realmente que todo aquel que quiere guardar un punto de la ley, porque la ley es un sistema de leyes, que no puedes apartar una porque es un sistema. Dice Santiago, si vos pretendés, digamos un ejemplo, 100 leyes, y vos guardás 99 leyes, pero fallaste en una, como es un sistema, vos has violentado todo. ¿Cómo dicen? Lo dice mejor: los que se aferran a la ley judía para salvarse están bajo la maldición de Dios. Entonces realmente el diezmo figura dentro de un sistema de leyes que le pertenece a Israel. Por lo tanto, todo aquel que quiera guardar el diezmo como un punto de ley está obligado a guardar toda la ley, hermano. Y el que quiera vivir bajo la obra de la ley, entonces está bajo maldición. Lo quiera o no reconocer la gente, está bajo maldición, porque ya la iglesia no está bajo la ley, estamos bajo la gracia, la normativa de la gracia. Diga, hermanos. En el 3.9 de Malaquías, la maldición era para la nación. Corporativamente, exacto. Y es una maldición para los que no estaban dando el tiempo. Ahora, en los tradicionales, ellos dicen ser la iglesia. Una iglesia no puede estar bajo maldición. Así es. No va bien. Así es, y fíjense que es importante porque también en el contexto, hermano, de hecho está hablando corporativamente, pero lo que decía, hermano Luis Carlos, cuando se habla del saltón y revoltón, no es un término metafórico, hermana, está hablando que literalmente cuando el pueblo de Israel no diezmaba, entonces tenía las consecuencias, porque Dios hizo un pacto condicional con ellos allá en el monte Sinaí. Si ustedes hacen esto, entonces esta bendición les viene, Deuteronomio capítulo 28, pero si ustedes no hacen esto, entonces estas maldiciones les van a venir si no hacen esto. Entonces, cuando esta gente no diezmaba, entonces había consecuencias, y es por eso que se habla del saltón y revoltón, que eran estas cosas, eran plagas que Dios enviaba para que se comieran las cosechas del pueblo, y de esa manera ellos tenían que doblegarse, porque estaban violentando
una ley que Dios había establecido para ellos. Pero nosotros, o sea, aunque digamos que como nación nosotros podemos ser una nación conocida como agrícola, pero no cada persona o habitante o miembro de la iglesia tiene una finca o tiene esto. Si nosotros seguimos rigurosamente la ley, lo que se llamaba el producto entonces de la tierra. Y esto no aplica a las iglesias gentiles realmente, y mucho menos en este contexto, sino que se habla de ofrenda voluntaria. Voluntaria, y esto es importante que lo entendamos. Nadie está obligado. Es más, si entre nosotros, digamos así, se recogió una colaboración y de repente alguien lo da de mala gana, mejor no dé nada. Porque lo tiene que hacer por amor, no por obligación, no por exigencia. Porque si va a dar algo de mala gana, mejor no lo dé. ¿Te imaginas? Tiene que ser voluntariamente, guiado por el amor del Señor. Amén. Otra pregunta, mis hermanos, que puedan tener. ¿Estamos claros? Bueno, entonces oramos, mis hermanos. Ahí sentaditos donde están, no se nos vayan porque los hermanos van a compartir un refrigerio con ustedes. Sentaditos, vamos a orar al Señor. Gracias, Dios bueno, en esta tarde, por hacernos parte de esta reunión. Gracias, Dios bueno, por permitirme compartir esta palabra, Señor, con cada una de las personas que asistieron a este local. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Adoni, que ha facilitado este lugar de una manera voluntaria, porque tú eres el que ha puesto el querer como el hacer en la vida de mi hermano, para ser instrumento de tu gracia y poder llevar tu palabra y tu verdad a quien la necesite, Dios bendito. Te doy gracias por cada persona que vino a este lugar. Sabemos que no hay casualidades ni accidentes, Dios, sino que tú providencialmente estás guiando todos los asuntos de este mundo y sobre todas las cosas de tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que sea usted bendiciendo en todo a cada uno de ellos, pero sobre todas las cosas espiritualmente, que la salvación pueda alcanzarlo, Señor, que tu gracia pueda alcanzarlo y que esta palabra haga rema en su mente, Dios, que esta palabra pueda ser metabolizada en sus mentes, Señor, para que puedan ser libres, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres, Señor. En el nombre de Jesús también te pido, Dios, por toda persona que traiga una enfermedad, si es tu voluntad, Señor, como sabemos que tú eres poderoso, apelamos a tu misericordia, pero no exigimos que lo hagas, sino conforme su voluntad, conforme su propósito en cada persona, Señor. Si es tu voluntad, sana la enfermedad que hay en esa persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Ahora te pido que guarde a cada uno de mis hermanos, que lo lleves con bien, Señor, conforme tu propósito a cada uno de sus lugares. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por asistir. De igual manera, si ustedes requieren alguna aclaración, pues estamos dispuestos a la orden. Los que conocen mi casa, los que tienen mi número, me pueden llamar y estamos a la orden. Así que Dios me les bendiga, mi hermano.